Saludos para todos los estudiantes de octavo grado, para sus profesores, familiares y público en general que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a este espacio en el que juntos nos adentraremos en el fascinante mundo de la química. Nosotros en clases ya estudiamos las sustancias moleculares y vimos que el dioxígeno, el dinitrógeno, el etanol, que ustedes lo conocen como alcohol, el dióxido de carbono y el agua son sustancias moleculares precisamente porque están formadas por moléculas. Cada una de estas moléculas pueden estar constituidas por átomos de un elemento químico, de dos o de más elementos químicos. La composición de las sustancias es un aspecto importante a tener en cuenta en su clasificación. Y en el encuentro de hoy nos vamos a dedicar a estudiar la clasificación de las sustancias. Por eso, el tema que les propongo. El dioxígeno y el trioxígeno como sustancias simples. Veremos la clasificación de las sustancias según su composición en simples y compuestas. Y además, veremos la clasificación de las sustancias también atendiendo a sus propiedades como metales y no metales. Según su composición, se pueden clasificar en dos grandes grupos, sustancias simples y sustancias compuestas. Les propongo entonces comenzar a observar los modelos moleculares de algunas sustancias. Y ustedes ya trabajaron con el código de colores y vimos que esta molécula que está representada en ese modelo está formada por tres átomos de un mismo elemento químico, que es el elemento químico oxígeno. En este caso estamos hablando de la sustancia trioxígeno, conocida por ustedes también como ozono. Recuerden que el ozono forma la capa protectora de nuestro planeta que impiden que lleguen directamente hasta nosotros los rayos ultravioletas procedentes del sol, rayos que pueden causar graves afecciones a la salud humana, a las plantas y a los animales. Pero fíjense que en este modelo, según el código de color, estamos representando tres átomos del elemento químico oxígeno que forma la molécula trioxígeno. Observemos entonces este modelo. Por el código de colores ya sabemos que los átomos del elemento nitrógeno se representan de color azul y esta molécula tiene dos átomos pero del mismo elemento químico. Sin embargo, ¿qué sucede con estos dos modelos que les muestro? El modelo de la molécula de agua y la molécula de monóxido de carbono. ¿Cuántos átomos o cuántos elementos químicos forman a estas moléculas? Fíjense que en el caso del agua estamos hablando de dos elementos químicos. En su composición hay átomos del elemento químico oxígeno, que se representa de color rojo, y dos átomos del elemento químico hidrógeno, que se representa del color blanco. Es decir, que está constituida esa molécula por átomos de dos elementos químicos. Lo mismo sucede en el monóxido de carbono. Tiene en su composición un átomo de oxígeno, que es el color rojo, y un átomo de carbono, que es el color negro. Es decir, que está formada también por átomos de dos elementos químicos. Sin embargo, hay otras sustancias que tienen en su composición más de dos elementos químicos, como es el caso del etanol, que les mencioné que ustedes lo conocen como alcohol. Entonces, resumiendo esta parte que hemos visto hasta aquí, en el caso de la molécula de trioxígeno y la molécula de dinitrógeno que ustedes observaron, los modelos moleculares de estas dos sustancias, podemos clasificarlas como sustancias simples según su composición. ¿Por qué? Porque en su composición tienen átomos de un mismo elemento químico. Sin embargo,
las moléculas de agua y de dióxido de carbono que ustedes observaron sus modelos están representando dos sustancias compuestas. ¿Por qué? Porque tienen en su composición átomos de más de dos elementos químicos, pero también hay sustancias compuestas que pueden tener más de dos átomos. Entonces, los invito a observar este esquema. Sustancias, según su composición, se pueden clasificar como sustancias simples y como sustancias compuestas. Las sustancias simples, ya lo vimos, son las que están formadas por átomos de un solo elemento químico, es decir, por el mismo elemento químico. Esto aparece en su libro de texto en la página 48, no el esquema, sino el contenido que estamos tratando, la clasificación de las sustancias en sustancias simples y sustancias compuestas. Y miren, dos fórmulas químicas que representan las sustancias simples. Fíjense que está representado la sustancia dioxígeno, que tiene dos átomos, pero del mismo elemento químico. Y en el caso del octazufre, es una molécula que tiene 8 átomos, pero del mismo elemento químico, que es el elemento químico azufre. Es decir, que las que están formadas por átomos de un mismo elemento químico se clasifican entonces como sustancias simples. Y las sustancias compuestas serán aquellas que están formadas por átomos de dos o más elementos químicos. Y observen las fórmulas químicas que les traigo. En este caso, la fórmula química de la sustancia agua, que fíjense, está formada por dos elementos químicos. Sin embargo, esta otra fórmula química que les muestro es la sal sulfato de magnesio y tiene en su composición átomos de 3 elementos químicos. Uno, el símbolo del Mg, que es el magnesio. Recuerden que cuando tengo un símbolo que tiene 2 letras, la primera es mayúscula y la segunda minúscula, que es el caso del magnesio. También tiene átomos del elemento químico azufre y átomos del elemento químico oxígeno. Es decir, que tanto el agua, que tiene en su composición átomos de 2 elementos, como esta, que tiene 3, incluso tenemos sustancias que pueden tener hasta más de 3 elementos químicos en su composición, se clasifican entonces como sustancias compuestas. Las sustancias simples, y ya me voy a referir solamente a las que están formadas por átomos de un mismo elemento químico, también se clasifican en 2 grupos, en metales y no metales. Los invito entonces a observar este esquema. Fíjense que ya hablamos que según su composición pueden ser simples o compuestas. Las simples, ya estamos claros que son las que están formadas por átomos de un mismo elemento químico, pero estas a su vez se pueden clasificar según sus propiedades en metales y no metales. Estos 2 grupos de sustancias, metales y no metales, difieren en sus propiedades, es decir, que van a tener propiedades diferentes. Por ejemplo, ejemplos de metales, les estoy mencionando la sustancia aluminio, la sustancia hierro. Ustedes también conocen al cobre, la plata, el oro, que también son sustancias simples metales. Y como ejemplos de no metales tenemos al dioxígeno, al octazufre, al dinitrógeno, el dihidrógeno, el trioxígeno, que ya dijimos también, que es el ozono. Fíjense que esta es otra clasificación de las sustancias, pero atendiendo también a sus propiedades. Los metales, es decir, las sustancias simples metales, tienen propiedades comunes y les quiero comentar algunas de estas propiedades. Esto aparece en su libro de texto, en el epígrafe 210, en la página 50. No es necesario que lo copien ahora, solamente anoten el epígrafe con el que van a trabajar posteriormente en su actividad independiente. Les comento, bueno, en cuanto al estado de agregación de los metales, todos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio,
que es el único metal líquido, es decir, que esto es una propiedad común que tienen los metales. Todos presentan brillo metálico, son dúctiles y maleables. Les comento que un metal es dúctil cuando se pueden hacer hilos finos con ellos. Por ejemplo, los alambres de cobre. El cobre es un metal que es dúctil y por eso se puede hacer en forma de hilo. Y también pueden ser maleables, es decir, que se pueden hacer láminas finas sin que el metal se rompa. Y en este caso pudiéramos mencionar el aluminio, que se utiliza en la carpintería de aluminio y también para la confección de utensilios de cocina. También les comento que, como ustedes conocen, son buenos conductores del calor y la electricidad. Las sustancias simples no metales, a diferencia de los metales que acabamos de analizar algunas de sus propiedades físicas comunes, van a tener muy pocas propiedades comunes y les quiero comentar algunas de ellas. Por ejemplo, los no metales a temperatura ambiente pueden ser gases. Hay un no metal que es líquido, que es el dibromo, y otros a temperatura ambiente son sólidos, es decir, que los no metales pueden estar en los tres estados de agregación. Entre los gases pudiéramos mencionar el dicloro, el dioxígeno, que ya ustedes lo conocen, el trioxígeno, que es el ozono, el dihidrógeno, entre otros. Les comenté que el líquido es el dibromo y otros sólidos, como es el caso del octazufre y del tetrafósforo. Prácticamente los no metales no conducen la corriente eléctrica ni el calor y estos no metales no presentan brillo metálico. Estas son algunas de las propiedades de los no metales. Insisto, aparece en el epígrafe 210 del libro de texto en la página 50, por tanto no es necesario que tomen esta nota ahora. La mayoría de los no metales son sustancias moleculares. Sin embargo, en el caso del boro, el carbono y el silicio, aunque son no metales, forman redes cristalinas atómicas, es decir, que están formados por átomos al igual que los metales. Y vamos entonces a observar los modelos de las redes cristalinas de algunos metales. Y les quiero comentar lo siguiente. En este caso, en las redes cristalinas de los metales, los átomos se unen entre sí formando cristales de diversos tamaños. Los átomos que forman estas redes cristalinas de los metales se mantienen unidos mediante un enlace químico que recibe el nombre de enlace metálico. Fíjense la diferencia de estas redes cristalinas, que son redes cristalinas atómicas de los metales, con respecto a las redes cristalinas moleculares que en otro momento ya trabajamos. Entonces, les comentaba que esos átomos en las redes cristalinas atómicas de los metales se mantienen unidos mediante el enlace metálico. Este enlace metálico es la unión que los mantiene unidos. Les comento que en el enlace metálico, y fíjense esta figura que les muestro, es la representación de ese enlace metálico que existe en los metales. Cada uno de estos signos positivos, vamos a decir que son los núcleos de los átomos donde se encuentran los protones. Y fíjense que las cargas negativas son los electrones. ¿Qué sucede en esas redes cristalinas atómicas? Bueno, que los electrones de cada átomo son atraídos simultáneamente por varios núcleos de átomos y eso es lo que hace que en ese cristal atómico
los electrones tengan cierta libertad de movimiento y por eso es que los metales son buenos conductores de la electricidad. En el enlace metálico, quiero decirles que hay una atracción simultánea de los electrones por varios núcleos, lo que trae consigo entonces la movilidad de esos electrones. Entonces, quiero comentarles este resumen que les he traído en cuanto a la estructura y la clasificación de los no metales y de los metales según su composición y además el enlace químico que presentan. Los no metales son sustancias que están formadas por moléculas, generalmente, porque tenemos excepción, en este caso estamos hablando de la sustancia boro, del carbono y del silicio, que aunque son no metales, no están formados por moléculas, sino que forman redes cristalinas atómicas. Pero en sentido general, las sustancias simples no metales son sustancias moleculares, porque están formadas por moléculas. ¿Y qué tipo de enlace presentan estas sustancias moleculares no metales? Ya ustedes conocen que presentan enlace químico, el enlace químico que se conoce con el nombre de enlace covalente. Recuerden que el enlace covalente es el enlace que ya estudiamos, que su característica fundamental es el compartimiento de electrones entre dos átomos. Y en el caso de las sustancias simples metales, todos están formados por átomos, por tanto se clasifican como sustancias atómicas y estos átomos se mantienen unidos mediante un enlace químico que recibe el nombre de enlace metálico. Ya sabemos que las sustancias simples se clasifican entonces en metales y no metales. Las sustancias simples metales están formadas por elementos químicos metálicos y las sustancias simples no metales están constituidas por elementos químicos no metálicos. Y quiero invitarlos a observar la tabla periódica para ver dónde se encuentran ubicados estos elementos químicos que forman a las sustancias simples metales y no metales. Ustedes pueden abrir su libro de texto posteriormente en la página 40 y 41, que ahí aparece la tabla periódica. Y observen, esto que les muestro es la línea diagonal quebrada. Línea diagonal quebrada, que es una división que nos permite a nosotros saber dónde están los elementos químicos metálicos y los no metálicos. Los elementos químicos metálicos son los que se encuentran a la izquierda de la línea diagonal quebrada, con excepción del hidrógeno, que aunque está a la izquierda de la línea diagonal quebrada, es un no metal. Estos elementos químicos metálicos forman a las sustancias simples metales, ¿verdad? Y los que se encuentran a la derecha de la línea diagonal quebrada son los elementos químicos no metálicos, exceptuando al grupo 8A de la tabla periódica. Estos elementos químicos no metálicos son los que forman a las sustancias simples no metales. Fíjense que hay una mayor cantidad de elementos químicos metálicos que de elementos químicos no metálicos. Es por esa razón que existe un mayor número de sustancias simples metales que de sustancias simples no metales. Vamos ahora a ver la nomenclatura y notación química de las sustancias simples. Cuando nos estamos refiriendo a nomenclatura y notación química, son una serie de reglas que nos permiten escribir el nombre o escribir la fórmula química de estas sustancias. Y les comento entonces los siguientes. Cuando estamos hablando de sustancias simples moleculares, en este caso, les aparece el nombre de la sustancia dihidrógeno, ellos siempre se van a escribir con el símbolo del elemento que lo forma y un subíndice
que nos indica la cantidad de átomos que hay en esa molécula. El prefijo di indica que tenemos 2 átomos de hidrógeno. En el caso de la sustancia tetrafósforo, el elemento químico es el fósforo y el 4 nos indica que en esa molécula hay 4 átomos del elemento químico fósforo. Es decir, que siempre se escribe la fórmula teniendo en cuenta el símbolo del elemento químico, que ustedes lo deben buscar en la tabla periódica, y el prefijo griego nos indica el subíndice que debemos poner por la cantidad de átomos que hay presente en esas fórmulas químicas. Si ahora quisiéramos escribir el nombre, fíjense la fórmula química de esta sustancia, S8, debemos utilizar el prefijo griego que nos indica que tenemos 8 átomos de ese elemento. Y el prefijo es octa, y el elemento se llama azufre, por tanto decimos octazufre. Y en el caso del O3, el 3, el prefijo que utilizamos es tri, y utilizamos entonces el nombre del elemento químico. Esto aparece explicado en su libro de texto y después van a ver las páginas en las que lo pueden encontrar. Aquí les muestro los prefijos griegos que debemos utilizar. Por ejemplo, los más utilizados para nombrar esta sustancia es el di, tri, tetra, es decir, 2, 3, 4, pen, que son 5 átomos, hex, octa, son los más importantes. Ahora, vamos a ver la nomenclatura de las sustancias atómicas. Sustancias atómicas, que en este caso estamos hablando de los metales. Fíjense, para nombrar estas sustancias se utiliza el mismo nombre del elemento químico que aparece en la tabla periódica, porque tanto el símbolo químico coincide con la fórmula química y el nombre del elemento coincide con el nombre de la sustancia simple metal. Es decir, que en resumen los metales y los 3 no metales que vimos como excepciones de los no metales, que son el boro, el carbono y el silicio, que son atómicos, su nombre y la fórmula química de la sustancia coincide con el nombre y el símbolo químico del elemento que aparece en la tabla periódica. Esto lo van a trabajar después en el epígrafe 2.10, está bien explicado y con ejemplos. En la teleclase de hoy hemos visto la clasificación de las sustancias atendiendo a su composición, que pueden ser simples y compuestas, y atendiendo a sus propiedades, estas sustancias simples se clasifican como metales y no metales. También vimos cómo podemos nombrar y formular las sustancias simples, tanto metales como no metales. Entonces, para resumir lo que hemos visto en el encuentro de hoy, les propongo analizar de conjunto el siguiente ejercicio, que dice: clasifica en simple o compuestas las siguientes sustancias. Recuerden que para clasificar debemos ver cuántos elementos químicos forman a cada una de estas sustancias. Posteriormente, vamos a clasificar las sustancias simples en metales o no metales. Y van a decir sus nombres y el tipo de enlace químico que presentan. Bien, vamos entonces a analizar las posibles respuestas. Les muestro nuevamente las fórmulas químicas y vamos a clasificarlas en simples o compuestas. Recuerden que las simples son las que están formadas por átomos de un mismo elemento químico. La primera fórmula química, Br2. ¿Cuántos elementos químicos la forman?
un solo elemento químico, porque aunque tengo dos letras en ese símbolo, recuerden que mayúscula y minúscula quiere decir que tengo un solo elemento químico. Por tanto, esta es una sustancia simple. En el inciso B, SO3, tengo dos elementos químicos, el elemento químico azufre y el elemento químico oxígeno. Por tanto, estamos hablando de una sustancia compuesta. En el caso del Fe, ¿cuántos elementos químicos lo forman? Un solo elemento químico, porque tengo una letra mayúscula y una minúscula. Por tanto, estamos hablando del símbolo de un solo elemento. Quiere decir que esta fórmula química que está representada es de un elemento. Esta fórmula química que está representada es de una sustancia simple. Y en el caso del MgSO4, por supuesto, tiene tres elementos químicos en su composición y es una sustancia compuesta. Ahora, vamos a continuar trabajando con las sustancias simples. Br2. Debemos decir ahora si esta sustancia simple es metal o no metal. ¿Qué debemos hacer? Utilizar la tabla periódica y buscar la ubicación del elemento en la tabla periódica. Estamos hablando del elemento bromo. Por tanto, está a la derecha de la línea diagonal quebrada, por tanto, es un elemento no metálico, que forma entonces a una sustancia simple no metal. Su nombre, dibromo, porque el prefijo di nos indica los dos átomos que están representados en esta fórmula química. Y el enlace químico, ya ustedes conocen que las sustancias simples no metales tienen enlace covalente. Con respecto al Fe, si buscamos en la tabla periódica, vemos la ubicación del hierro y está a la izquierda de la línea diagonal quebrada. Por tanto, es un metal. Quiere decir que es una sustancia simple metal. Su nombre es hierro porque coincide con el nombre del elemento que está en la tabla periódica y ya sabemos que los metales presentan enlace metálico. Entonces, los voy a dejar con la actividad independiente que ustedes van a realizar. En estos ejercicios van a clasificar según su composición y propiedades, van a decir el tipo de enlace y van a clasificar las sustancias simples atendiendo y van a clasificar las sustancias simples en metales y no metales. Y con esta actividad independiente ya me despido de ustedes. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar para juntos seguir descubriendo el fascinante mundo de la química.